Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí a este nuevo topacio. No es tan topacio. Hay de todos los precios, así que vamos a tener un abanico súper amplio para todo tipo de economías. Y yo creo que también que de gustos. Más cositas. Todos los perfumes están reseñados a estas alturas, con lo cual quiero decir que en la caja de descripción van a estar los enlaces de cada uno de los perfumicos y que no hace falta que en pantalla ponga este perfume se llama no sé qué, se llama no sé cuántos y no sé quintos, porque al igual que hice en la review de, no son reviews, es un top, en los tops anteriores o en el top anterior puse el timing de cada uno de los perfumes, con lo cual me ahorro tiempo de edición. Lo siento tal cual, que para eso está también eso. Así que hacéis un scrolling y podéis ver lo que más os pueda interesar. Pero si leéis la caja de descripción ya sabéis los perfumes de los que os voy a hablar. Y las recomendaciones. Así que ahí queda dicho para la gente que esté aficionada al tiki tiki y no quiera ver nada. Simplemente hace así y ya está, ¿vale? Pues listo. Arreglado, chicos, chicas, hay muchísimo perfume, evidentemente que es de hombre, pero también hay unisex. Y vamos a empezar con el primero, que es unisex a tope. Y es este Rebel como tú de Mercadona, unisex, porque a pesar de que no es una nota reconocida todo lo que nos dicen con respecto a... Uy, esto me está dando un poco de miedo. Hello. Vale, sí. Es que digo, uy. Bueno, como iba a comer... Uy, me ha dado miedo y todo. Como iba comentando... No lo voy a cortar, no lo pienso cortar. Como iba comentando... Salen frutas, salen tonos antioxidantes de frutos rojos, no vienen declarados, pero en la caja, que está tal cual que aquí, y no viene. En principio todo el perfume está fundamentado en lo que es la pimienta roja, la hoja de la violeta y el cedro, pero aquí en esta Rebel, tal cual, salen aromas de antioxidantes como he comentado antes, creo. Si veis que me voy descomponiendo conforme va avanzando el tiempo, es que aquí hace un calor infernal. Súper recomendable, chicas, también atentas porque esto lo podéis poner vosotras, no se masculiniza, se queda siempre muy homogénea, es una fragancia además que considero que es muy juvenil y que efectivamente la gente jovencica la va a disfrutar mucho por ese toque que tiene, aunque tengo mis dudas porque posiblemente lo puedan disfrutar más las chicas que los chicos, pero es muy juguetona, es muy jugosa y la verdad que es un must-have dentro de lo que serían los perfumes españoles de la gente que se pueda comprar esto acá en el Mercadona. Por buscar también otro tono que no sea una zona de confort del Orgaz, que ya sabéis que me encantan los cítricos. Cítricos que están a punto de llegar. Cítricos que evidentemente están a punto de llegar de la mano de Savas, de Dior, Cologne. Esta de aquí. Oh, es una tentación de verdad porque esto es para echárselo, pero es que hay otras que me apetece echarme mucho más antes que esta y como acabo de llegar del gimnasio, pues la verdad, ay no, es que estoy muy tentado. Chicos, esto es una pasada, entiendo que también el precio sigue siendo una pasada, pero tenemos aquí zona de confort, un perfume para las mañanas, para las tardes también, no me gusta para las noches, me parece que la review ya que hice comenté que para las noches no me gustaba tanto, en cualquier caso si son cosas tranquilitas, clubs náuticos, algo para cenar tranquilito y tal, pues no viene mal, pero yo la encamino más hacia las mañanas, tardes, mucha oficina, estar para arriba, para abajo, trotando. Es muy golosa, el precio que tiene no es tan goloso, con lo cual estar haciendo flus y echándotela encima cada 2×3, pues puede salir bastante caro a la larga. Así que ir midiendo esta Dior edición Cologne Savas porque esta es recomendación 100% para lo que son los meses o el mes de agosto, porque de eso se trata este top. Mes de agosto, recomendaciones para el mes de agosto, para los días calurosos, para los días a lo mejor que puede hacer un poquito más de fresco, que es realmente donde aquí esta se va a hacer valer mucho más como cualquiera de las que voy a presentar, porque con un poquito de fresco cogen más apresto y se sienten de otra manera. Así que aquí tenemos la segunda opción de la mano de Dior con, creo que viene alguna que otra de Dior, con esta Savas Cologne perfecta.
Yo le digo Sabas, que quede claro que es la EAU Sabas Cologne, no Sabas a secas, que os pensáis mucho que estoy hablando de la del Johnny Depp. No, lo que pasa que simplifico y sintetizo, estáis viendo la botella, sabéis la que es, que sois todos unos zorretes, que ya nos conocemos, que sabe más el zorro por viejo que por zorro. Da igual, vamos a dejarlo. Siguiente. Bueno, también, que no me quiero pasar yo de listo por comentaros un poco más del tema de las notas, para hacer una reflexión sobre las notas. Llevan un montonazo de cítricos, evidentemente lleva limón, lleva bergamota y también incluyen ediona en la composición, o sea, lo que sería el reflejo de un jazmín sintético dentro de lo que sería la configuración, estructura del perfume. Más allá de todo esto, se queda súper fresco, sí que por eso tiene mucho más apresto y además aquí sí que tenéis el ejemplo total y absoluto de lo que yo puedo entender como una fragancia afrancesada. Es decir, huele fresca, es zona de confort, pero siempre está un pelín repuntadita, Luego ya el grado de repuntamiento viene cuando yo digo la perfumería británica, la jabonería británica, porque es todavía como más potente para cubrir más los olores de esta gente que parece ser que no se le gusta mucho la higiene corporal. No, al mundo británico no. Gibraltar español. Bueno, pues a lo que iba, que sí, que efectivamente esta es la idea total y absoluta de una fragancia afrancesada. Es ligeramente, es fresca porque es fresca, pero luego va avanzando y se repuntan. Ahora sí que vamos a pasar a la siguiente, que nos volvemos italianos de golpe. La siguiente es esta Bergamask de Orto Parisi. Los precios están fenomenal, van rondando los 140 euros, no es ninguna locura. Sí que puede parecer que las botellas son pequeñas porque son menos mililitros, pero realmente tienen mucha potencia, mucha prestancia y rentabilizáis. No es ninguna locura lo que estoy diciendo, por favor pensad un poco que sí que son más pequeñas por lo menos las botellas que yo estoy sacando aquí, pero el rendimiento es muy alto. No necesitáis estar reaplicando continuamente, a pesar de que pueda parecer que algunas de ellas evidentemente sean muy golosas y se presten a eso. De todas formas, aquí este Bergamask es brutal. Me gusta mucho porque está espectacularmente jugado aquí la nota del lirio de los valles. Está precioso. Tiende más a irse a lo que es la perfumería milanesa tirando hacia la alemana, en la que vamos teniendo otro tipo de cuerpo, vamos teniendo también determinados empolvamientos, este tema de poder sentir una fragancia limpia, ligeramente jabonosa, pero con trazas animálicas, quizás que ensucian más lo que es la estructura del perfume. Así que Bergamask, esta sería otra de las opciones para este mes de agosto, absolutamente brutal. Por favor, vuelvo a recordar, las reseñas están hechas. Miráis la caja de descripción, los enlaces y os lleva directamente a lo que es la reseña de cada uno de estos perfumicos. Más información y acotando más el tema, os sirve para... es completamente versátil, vale hasta incluso por la noche, O sea, no tenéis ningún tipo de miedo. Y es, aparte de que pueda parecer que aquí va cargadísimo de bergamota, que está cargado de bergamota y de almizcles florales blancos, tiene un toque que es todo guapo. De verdad, lo digo en serio, es muy masculina, es muy viril y aquí, si hay alguna chica que lo quiera emplear, pues que lo emplee, pero yo la veo realmente tirando más hacia lo masculino, a lo viril y pelo en pecho. Así que ahora sí que sí, nos vamos a la siguiente. Ahora sí que sí. Esta es la que me pienso atizar porque es que me pilla con unas ganas absolutamente locas de hacerlo. Así que va por ustedes, señoras y señores. Es que esto es muy bonito. Esta, por favor, yo entiendo que para esto ya, tal y como está Chanel, hay que tener determinado poderío económico, pero si vais ahorrando poquito a poco y os lo ponéis y os lo planteáis, haceros con una Allure edición Blanche, porque para mí es de lo mejorcito de Allure, no, es la mejor de Allure, en mi gusto personal. Es súper melosa, es como... Vamos a darle la razón a muchas reseñas, ¿no? Es como muy pastelito, pero yo no lo encuentro tanto como pastelito, lo veo más como un sorbete de limón, pero efectivamente está muy bien jugado todo lo que son... Me gusta mucho cómo está trabajado aquí el cedro una vez que seca, porque realmente sí que aparece el cedro. Cuando dejas que la fragancia madure en piel, que seque, que se asiente, madura el cedro de una forma súper chula. Evidentemente ya sabemos que aquí hay cítricos a rabiar, esto es zona de hiper mega confort, y si... No voy a ser condescendiente con ella porque efectivamente no me gusta para la noche. No, a pesar de que te la puedas poner. Porque aquí cada uno se pone lo que le da la gana cuando le da la gana. Pero entiendo de que esta fragancia
juega mucho la baza de las mañanas y de las tardes. Y para el mes de agosto, que todavía sigue haciendo un caloraco que te mueres, lo que pasa es que este julio está siendo absolutamente infernal, que es cuando estoy grabando esto. Pero en agosto normalmente las temperaturas aquí en Spain, Murcia, se aplacan un poco más y hasta incluso por las noches refresca. No siempre, pero refresca un poquitín. Un poco. No nos dejemos llevar por el ímpetu del viento. No. Sigue haciendo un calor que te mueres, pero todavía esto de que dices, oye, está entrando un poco de fresco por la ventana. Es mentira, es psicológico, te estás engañando, esto es un infierno. Bueno, pues aquí tenemos esta Allure edición Blanche Chanel, a muerte con ella, y de verdad, ¡muah! ¡Qué cosa más bonita! Por el amor de Dios, Cristo bendito. Es que la adoro, la adoro. Esto es acabarse botella, ir a por otra. Siguiente, fíjate tú por dónde vamos a seguir con Chanel, pero no vamos a seguir con Chanel porque esto es una inspiración. Es una inspiración inspiradora, se llama Deep, es de Bellini, es decir, de Lidl, huele todo rico, todo guapo, se parece mucho a lo que es Bleu de Chanel y está a morir. Baratica, baratica, baratica. Esta, si mal no recuerdo, es que estoy buscando la caja, porque como la he sacado de la caja, pero bueno, da igual. En cualquier caso, estos son de Lidl y estos entiendo que sí que están hechos en las Alemanias. Es muy parecida, ¿eh? Sí que luego parece que tiene unos derroteros que varía y que cambia y que no se parece tanto a la original, pero está muy, muy clavada, ¿eh? Muy clavada. Escuchadme, esto vale para la mañana, para la tarde y para la noche. Para echarte a destajo, sin ningún tipo de problema. No te refresca mucho, pero sí que yo entiendo que es más fresca que la fórmula original. Con lo cual, para el mes de agosto va perfecto, ¿eh? Y si tenéis que ir a algún sitio un poco más serio, os va a salvar el pellejo sin necesidad de tener que estar gastándoos un pastizal en un perfume. Y ahora mismo, tal y con la que tenemos encima, de crisis camuflada, que nadie quiere decir que estamos en crisis, pero aquí no hay quien levante cabeza, mirad lo que os digo. Os presento esta inspiración que se llama Deep de Bellini, que encontraréis en supermercados Lidl, que es inspiración. Es una inspiración inspiradora de Bleu de Chanel. Monísima. Os la cogéis o la aticéis. Concentración o de parfum, ¿eh? Y creo además que esta, no estoy seguro, porque lo pone, esperar que sí que he encontrado la caja, le he echado un vistazo y ya la he visto. Esta es vegana, es una fórmula vegana, o sea que encima mejor que mejor, porque os estaréis haciendo hasta incluso un favor a la piel y al universo, porque esto es maravilloso, que sean fórmulas veganas. Mira, y además voy a aprovechar y la voy a guardar en la cajica ya que ya, porque su top ha muerto, ha terminado. Es calca a Bleu, no vamos a decir nada más, pasamos a la siguiente. Ahora nos vamos a ir de cabeza con Apom, así tal cual, de Francis Kurkdjian, masón Francis Kurkdjian. No vamos a salir de Dior, vamos a tener unas cuantas, ¿eh? De Dior vamos a tener unas cuantas, de una forma directa o indirecta. De Dior tenemos, bueno, pues de Dior quiero decir que del grupo Louis Vuitton, ¿eh? Vamos a expresarnos con claridad. Apom de Francis Kurkdjian también es un must have, pero un must have si se tiene pasta y se puede conseguir. Me doy el capricho de vez en cuando de presentar fragancias que o están descatalogadas o que cuestan bastante trabajo de conseguir. Ya sabéis que yo funciono, yo pero así, porque siempre me gusta presentar algo que realmente me llama poderosísimamente la atención. ¡Uy, la tensión! ¡Uy, que me sale Murcia! ¡Viva Murcia! Bueno, pues eso, que no me la puedo echar, que ya llevo la edición Blanche. Esto huele súper rico, es una fragancia que además es madura, no es tan juvenil como pueda parecer y que está súper bien jugado el tema del ámbar. El ámbar aquí es precioso, evidentemente está jugado también desde un punto de vista cítrico, pero se nos presenta una flor del naranjo que es potente y que además está trabajada de una forma carnosa. Esto vale para las mañanas y para las tardes, incluso para las noches si no son de festivales, ¿eh? Esta sí que es versátil. Por las noches me gusta mucho más ímpetu, pero no está mal. Para alguien que sea madurete, interesante y que no vaya a pegarse unos festivales de ponerse a chorrear de sudor como yo estoy haciendo ahora mismo, pues es súper gustosa y además es una fragancia que es muy sexosa, muy sexosa. Esto se da mucho al lugar a el disfrute piel con piel. Es muy
chula, muy bonita y no es invasiva de que tú te vayas a dar un besote con alguien y que le dejes toda la marca de por vida en la piel con tu aroma pestilente, que por muy bien que huela, esto de hacer transferencias olfativas me parece un soberano ascazo. Quien tiene boca se equivoca. Ya pasamos otra vez de nuevo al grupo Louis Vuitton. Ya he dicho que tenía varias de Louis Vuitton y ahora sí que nos vamos a pegar el gustazo con esta Afternoon Swim. Perfecta, no hay muchas notas declaradas, en concreto 3, chimpún, campana y se acabó. Bueno, en realidad 5, ámbar gris, jengibre, bergamota, naranja y mandarina. Ahí estamos. Y como ya dije en la reseña, esto es... ¡Ay, Dios mío, qué cosa más rica! Porque es una mandarina que yo no la encuentro en lo personal. Una mandarina trabajada desde la madurez, la encuentro mucho más verde, es muy juvenil. Esto es muy juvenil. Pero claro, me acabo de meter en la página web y está ahora mismo a 415 eurazos. Ahí lo dejo. Quien pueda que apriete. ¿Que pagaría yo por esto? Hombre, si la tengo aquí, no nos vamos a engañar, pero tampoco lancemos las campanas al vuelo, que aquí hay que ahorrar muchos meses. Ay, Dios mío. En fin, es lo que tiene ser un muerto de hambre. Te pegas el gusto, pero que nadie se haga, falsas esperanzas con ella. No es una fragancia que sea hiper mega duradera, hiper mega proyectona. No os olvidamos. Esto ya sabéis que tenéis la reseña ahí abajo, el enlace en la caja de descripción, y que dura lo que dura, que es más que nada por el placer de aplicártela, volverte un sibarita del perfume y decir, pues mira, tengo un perfume que no es ni muy proyectón, ni que aguanta un montonazo de horas, como es el caso de esta Afternoon Swim, pero que huele súper rico. Y de verdad, los cítricos están trabajados espectacularmente. El ámbar gris es más que nada para dar lo que es la fijación, porque realmente tampoco se siente una zona animálica, ni tan siquiera en el secado de la fragancia. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, no sé si lo he dicho, os lo aplicáis por la mañana, por la tarde, pues bueno, pues vale, perfecto, por la noche nos olvidamos, esto no sirve para las noches, no, desde mi punto de vista, y menos para las noches del mes de agosto, que todavía hace caloraco. Así que, no, bueno, aquí la verdad que hace calor siempre. Entonces, Afternoon Swim por las mañanas, actos especiales y cosas de estas solamente por las mañanas, ni tardes tan siquiera, porque le falta mucha impronta. Y uno cuando tiene un acto especial, pues por lo menos quiere que se le huela algo, ¿eh? Y no que se pierda mucho en los cítricos y que pierda... Yo en las ocasiones especiales me gustan los perfumes con carácter. Si no hay carácter, a mí mejor me estoy quietecito. No. 1902, Bordeaux, pues de Bert, gran clásico. Además, muchas gracias a todos por las visitas que ha tenido el vídeo de esta reseña, porque además esto es espectacular y no es realmente una fragancia cara, ni muchísimo menos. La podéis encontrar pues unos 15, 20 y pico euros. Seguramente habrá experimentado subidas desde que yo compré esta, porque me salió muy bien de precio. Si mal no recuerdo, la compré en Parfum Dreams, así que son los dueños de Douglas. Me la iba a echar, no debo. Esto es mañanero total, ahora que cargue bien, llevo algún tiempo que no la atomizo. Esto es un espectáculo, de verdad. Es una fragancia absolutamente familiar, es para disfrutarla de arriba abajo. No perdéis ocasión de conocer una cosa tan sumamente bonita si os gusta el vetiver, pero un vetiver trabajado desde el punto de vista cítrico, cargadísimo de cítricos, en los cuales cuando se seca sale ese vetiver, pero es que es altamente gustosa. Es súper verano, es vida, es alegría, es jovialidad, es muy juvenil, y con esto vais a tener un olor a limpio flipante, absolutamente unisex, porque es una fragancia que se puede entender como familiar, pero ojo, cuidado, porque no es una baby, ¿eh? Esto no es una baby. La siguiente de la que os voy a hablar es esta de Bert 1902 Bordeaux, Bordeaux, o como se diga, cuidado que yo no controlo el francés. Espectacular, súper verde, muy protagonista lo que son efectivamente todos los cítricos, pero notas verdes, valga la redundancia, porque están muy acompañadas de lo que es té verde también. Es encantadora, es una fragancia que es absolutamente familiar.
Cuidado, repito otra vez de nuevo, es familiar porque puede utilizarla todo el mundo, pero no es una baby. Aquí tenemos carácter, tenemos fuerza, tenemos impronta, tenemos una fragancia que dura bastantes horas. Así que abajo en la caja de descripción le echéis un vistazo a la review, que para eso está hecha. Es espectacular, de mis favoritas a nivel familiar, y sale por unos 14 euros. Vamos a decir unos 14 euros, a partir de 14 euros la tenéis. Merece la pena, esto es un must have total. Bonita. Y ya para finalizar nos vamos a pegar un festival del 15 con John Barbatos Vintage. ¿Por qué? Porque efectivamente está cargado de verdor, pero también está cargado de intención en el fondo. Porque meten tabaco, meten gamuza, meten de todo lo ahí potente, aguerrido, para que cuando la fragancia se vaya sentando, vaya llegando a las notas de fondo de corazón, y tenemos aquí una fragancia que rinde estupendísimamente bien, y que además huele a cipotón, que es a lo que nos gusta oler a muchos hombres, a otros no, pero a muchos nos gusta ese olor así aguerrido de tío machote, aunque no lo seamos tanto. Bueno, yo soy un tío. Quien diga lo contrario, pues será wok, no lo sé. En fin, aquí tenemos esta vintage. Voy a repasar las notas porque tiene como unas cuantas, Ruibarbo, membrillo, ajenjo en la salida, que luego pues ya sabéis que efectivamente voy a mirar el chivato porque lo necesito. Canela, bayas de enebro, lavanda, notas verdes, como también lleva hinojo, y luego sí en el fondo todo lo que he dicho, pues con el tabaco, la gamuza, etcétera. De verdad, para las noches, pegarse festivales sin ningún tipo de problema, y no es una fragancia tan madura como puede parecerse. O sea que un tío jovenzuelo a partir de unos 20 años puede utilizarla perfectamente, hasta el punto de que esto se puede llegar a convertir en una fragancia de cabecera. Porque es que es súper gustosa y tiene ahí un puntico que es muy agradable. Digo que además es que esta vintage es muy machirula. Y para las personas que quizás estén buscando algo que huela más a tiarrón y a hombre, y no tan así como tan de ay, que me hago daño mirándome al espejo. No, queremos cosas fuertes, queremos algo con mucha más intención, y aquí lo tenemos en vintage totalmente. John Barbatos, señoras y señores, con esto se ha terminado este super top del mes de agosto. Hoy estoy sudando como un pollo, lo siento, es lo que hay. Escucharme, si os ha desagradado el vídeo, no tenéis nada más que hacer que pues, simplemente, pues que no es poco, darle al dislike, poner insultos, y yo voy a estar encantadísimo de bloquearos, pero además sin ningún tipo de rencor, de verdad, me estaréis facilitando el trabajo muchísimo. Y luego pues para la gente que le ha encantado este top de no sé cuántos perfumes, creo que son 10, pero bueno, tampoco me fío, pues ya sabéis, distribuirlo, darle a los likes, escribir comentarios súper positivos y súper largos de esto que me aburra yo de estar leyéndolos. Sí, pues de estos así, muchos. A ver si llegamos a los 200 comentarios por lo menos con este top. Me gustaría llegar a los 200 comentarios. Hombre, por favor, ¿qué es esto? Venga, reto, llegar a los 200 comentarios. ¿Cuál es el reto? No hay reto, simplemente llegar a los 200. ¿Va a pasar esto? Sí, a lo mejor pues con el paso del tiempo y una caña pues se llega. ¿Quién sabe? Cosas más raras se han visto en este mundo. Señoras y señores, me despido con esta John Barbatos, que fue un regalo de mi cipotaco Roberto Bebé, super mega Patreon, y encantadísimo de la vida. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ah, bueno, también mi hermanico ha colaborado, que me ha dejado alguno que otro, que también tengo que decirlo, que no todo no es mío, todo, a ver, a Pom, no. No lo sé, no estoy seguro. Ya, es que me da vergüenza decirlo. No, es de mi hermano. Bueno, en fin, que nos vemos enseguida. Ya está, que campana y se acabó. Señoras y señores, auf Wiedersehen, mein Herr.